Viernes 28. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de Internet, que este año aboga por una red para las personas mayores y el envejecimiento saludable. ¿Quién iba a pensar hace apenas 2 décadas que se podría utilizar la tecnología como herramienta de apoyo en nuestra vida cotidiana, que haríamos la compra por Internet y que trabajaríamos gracias a Internet? Bienvenidos a 7 Magazine en las 7 de La Rioja. ¿Quién nos iba a decir aquello de que a golpe de clic haríamos la compra a través de nuestro teléfono móvil o nos relacionaríamos a través de videollamadas? Este año, además, el Día Mundial se centra en el uso y en la accesibilidad de las personas mayores. Lo vemos enseguida y vamos a hablar también de Las Mujeres de Negro, un libro que reúne lo ocurrido en La Barranca y que formará parte de un documental. Este libro lo que trata es de poner en valor esa lucha, ¿no?, de estas mujeres, de poner en valor lo que hicieron, porque aparte de que, como digo, les arrebataron a sus seres queridos, asesinaron, ellas tuvieron que sacar solas adelante a toda su familia, aguantando todo tipo de represión, de humillaciones. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja. Hoy les decimos es el Día Mundial de Internet y precisamente su uso ha cambiado la forma de relacionarnos con el mundo, traspasando las barreras de la comunicación y también esas fronteras geográficas. Aspectos esenciales como la educación o la sanidad han registrado notables avances gracias a estas nuevas tecnologías y al acceso a Internet. En el año 2022 el tema de debate es Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable. Vamos a hablar de ello con quienes ya nos acompañan en la mesa de 7 Magazine. Está con nosotros Saturnino Álvarez, el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saturnino? Bienvenido. Hola, buenas tardes, bien. Bueno, también nos acompaña José Pancorbo, el presidente de Artic. ¿Qué tal? Bienvenido. Silvia, buenas tardes. Y Guillermo Brugos, él es experto en transformación digital. Guillermo, hola, ¿qué Silvia. tal? Bienvenido. Bueno, vamos a hablar sobre este Día Mundial de Internet, de las telecomunicaciones. ¿Cuánto ha cambiado, ¿no? Nuestras vidas, que no se iba a decir hace unas décadas, que esa palabra Internet, esa cosa que apenas íbamos conociendo, estaría tan presente en nuestras vidas. Pues yo creo, Silvia, ha cambiado todo y además ha cambiado lo más íntimo del ser humano. El ser humano para mí es lo que es por ser homo social y el ser social nos diferenció de cualquier otra especie de la Tierra y hizo que el ser humano sea la especie dominante de nuestro planeta. Yo creo que Internet es el salto definitivo del ser humano porque nos convierte en una sociedad absolutamente conectada entre cualquier habitante en cualquier punto del mundo. Todavía hoy no lo es así, desgraciadamente, de esto vamos a hablar hoy, pero la ambición es esa, es que Internet nos conecte a cualquier persona que habita cualquier lugar de la Tierra. Tan presente en nuestras vidas, tan presente en nuestro día a día, si no tuviéramos ese acceso a Internet, es que nos cambiaría por completo todos los ámbitos de la vida. Yo creo que hoy apagamos Internet, o hay un problema tecnológico y de repente apagamos Internet y tendríamos enormes dificultades. Evidentemente no viviríamos como vivimos hoy y tendríamos enormes dificultades para continuar la actividad del ser humano, la actividad social, la actividad empresarial, la actividad industrial. Yo creo que se pararía prácticamente todo. Esta parte de transformación digital que vamos escuchando cada vez más, que se va adaptando a nuestra vida profesional, ¿no? También de las empresas, en el ámbito personal, por supuesto, pero también en el profesional. Sí, así es. Al final, por reforzar un poco las palabras de José, ya son casi 5.000 millones de usuarios los que tienen acceso a Internet a nivel mundial. Esto supone aproximadamente el 62% de la población mundial. Es una cifra que año tras año va incrementándose y que desde las empresas de transformación tecnológica pues pedimos fomentar, ¿no? Es decir, aproximadamente, como decía, ya son 5.000 millones de personas. Dedicamos de media unas 6 horas en España al consumo de distintas actividades a través de Internet y es un consumo que cada vez se va acelerando año tras año, lo estamos viendo, la pandemia no ha hecho más que reforzarlo y tiene una continuidad a lo largo del tiempo. Ese es uno de los puntos que quiero sumar a la mesa, cómo la pandemia, ¿no? Cómo ha transformado absolutamente todo y por supuesto ha acelerado, ¿no? Bueno, gracias a la tecnología también pues hemos sido capaces de mantener el contacto, ¿no?
Es una, de hecho, de las 4 principales actividades o de los 4 principales momentos de consumo de Internet en la actualidad. En los últimos estudios pues, se refleja que nos mantenemos al día de actualidad, noticias, eventos, que lo utilizamos muchísimo. Aproximadamente el 62% de los internautas lo utilizan al menos una vez al día para mantenerse en contacto con seres queridos, familiares, amistades. Entonces, ha supuesto una palanca para que aquellas personas más aisladas durante la pandemia pues, pudiesen conservar ese contacto con sus allegados. ¿Un antes y un después en la pandemia, José? Totalmente. Y yo creo que el foco es muy acertado este año llevarlo hacia las personas mayores, porque ese antes y después de la pandemia ha visto como Internet es el gran facilitador, puede ser el gran conector social, pero a la vez también, una vez que la sociedad se ha volcado a conectarse a través de Internet, va a ser el gran desconector social. Hay un 40% de los mayores de 65 años que no han entrado nunca en Internet. Y estamos hablando de datos que para mí son escalofriantes, porque parece que hoy todo es posible a través de Internet y que casi todo es obligado a través de Internet. La banca nos está obligando a que todo sea a través de Internet y las administraciones públicas también lo están haciendo. Y no hay que olvidar que hay personas que no tienen esa capacidad innata para aprender una nueva herramienta. Y al final Internet no es más que eso, es una nueva herramienta. Vamos a hablar, por supuesto, de ese impacto en las personas mayores, ya que hoy se centra el lema en ello, pero esa brecha digital se extiende a más personas. Cuando hablamos de personas vulnerables, también esa brecha digital se hace patente y palpable. Sí, durante la pandemia, además, yo creo que hubo un ejemplo de responsabilidad social también por las empresas del sector tecnológico y muchos socios de AERTIC, de la Asociación Empresarial de Empresas Tecnológicas de La Rioja, se volcaron ayudando precisamente con conexiones de banda ancha para colectivos más desfavorecidos. Hay muchas familias que no tienen Internet en sus casas y cuando nos encerraron en nuestras casas, esas familias no tenían la capacidad de estar conectadas con el mundo exterior. Hay mucha gente que su conexión a Internet es a través de las bibliotecas públicas, a través de los colegios, a través de sus lugares de trabajo, pero en sus casas, insisto, no tienen conexión a Internet los colectivos más desfavorecidos o que económicamente no se lo pueden permitir, inmigrantes, etcétera, etcétera. En ese momento se vio cómo era imprescindible dotar a esos colectivos de conexión a banda ancha. En este Día Mundial de las Telecomunicaciones, de Internet, existe un manifiesto precisamente para facilitar el acceso y el uso de las tecnologías digitales a las personas mayores. Esa brecha digital que estáis señalando y poniendo el foco en ella, Saturnino. Efectivamente, nos tiene locos, es un tema que nos tiene locos a las organizaciones que nos estamos preocupando un poco por esa brecha digital. Efectivamente, la pandemia ha ayudado un poquito a romper un poco el tema. Hay mucha gente que ha visto en las comunicaciones, en los campos de llegar, un arma para seguir comunicándose y demás. Pero como bien han dicho los demás, tenemos un problema enorme de mucha gente que no han podido subirse al tren de la tecnología ni se van a poder subir. Y ahí estamos peleando en dos líneas. Por una parte, tratar de ayudar a formar a mucha gente mayor que todavía está en condiciones de poderse formar, y por otra parte, pues exigir a las administraciones y a las entidades financieras y a todo el mundo que se mueve en esta línea que tengan en cuenta ese grupo de mayores que no van a poder llegar nunca a subirse ese tren. Importante esa formación y ese apoyo institucional. Por ese segundo punto quería empezar a preguntarle cómo se encuentra, porque es cierto que con la cuestión, ¿no?, sobre todo de la banca, principalmente de la banca... Yo con el tema de la banca hemos hablado mucho, hemos hecho muchos escritos, hemos hecho muchas campañas para tratar, se ha conseguido algo, no demasiado, se ha conseguido algo y tal, pero las administraciones yo creo que podrían ayudar bastante más. Es un tema en el que nosotros, en la asociación nuestra, somos la mayor asociación de personas mayores de España y en La Rioja, y estamos rompiéndonos la cabeza para tratar de formar gente con los pocos recursos que tenemos. Estamos acudiendo a subvenciones, a tratar de que las administraciones den algo de dinero, algo de apoyo para poder hacer cosas, y de hecho estamos haciendo cosas que creo que es importante. Ahora mismo tenemos un portal que hemos hecho UDP La Rioja junto con Canal Senior, ya también en dos líneas, la línea de formación y llenando de contenidos también la red, de contenidos atractivos para las personas mayores que se animen a meterse por ahí en formación, visitas museos, en fin, un montón de temas que estamos desarrollando y tal, hasta donde llega la ayuda de la administración, que es bastante escasa.
Hablando de administración, quería preguntarle por un tema tan importante como la salud, ese ámbito de la salud, el ámbito sanitario, que también se ha visto, digitalizado. Últimamente parece que se está mejorando un poquito, pero vamos, durante todo ese tiempo, para los mayores el poder acceder a la sanidad, poder ir al médico de algo ha sido realmente tormentoso, ha sido horroroso. Y poder, primero, dificultades enormes para pedir cita. Después las citas presenciales que no eran difíciles de conseguir, en fin, ha sido un problema muy serio. Y en el campo de la formación, ¿con qué os estáis encontrando? ¿Está la gente dispuesta a aprender, a volcarse? Hay gente de todo, hay gente para todo. Mucha gente, nosotros damos cursos desde el teléfono hasta el ordenador, pasando por todo, hasta donde podemos. Y bueno, nos gustaría que viniese más gente. Sí que viene gente, pero nos gustaría que viniese más. Hay mucha gente que todavía le tiene miedo a la tecnología. Yo le digo muchas veces que la tecnología ha venido para quedarse, se va a quedar, y que no queda más remedio que tratar de utilizarla. Y después que no es tan complicado, que no es tratar de convencer de que no es tan complicado, pues llegar a adquirir una serie de conocimientos suficientes para poder hacer muchas cosas. ¿Somos conscientes de esa brecha digital que existe? Así es, nosotros creemos que la tecnología no debería servir para incrementar esas brechas sociales, en este caso la brecha digital, ¿no? Debería servir como motor de cohesión social precisamente para pues, que nos unamos cada vez más, no que cada vez separemos más nuestra distancia, ¿no? Entonces, sí, somos conscientes, creemos que la evolución tecnológica no debería dejar a nadie atrás, por eso pues, estamos totalmente de acuerdo en que se deberían de fomentar esos planes formativos, ese apoyo de las instituciones, pero también muchas veces de las instituciones privadas, que son las primeras que en ocasiones pues igual no tienen en cuenta precisamente a los usuarios de más avanzada edad. Y hablando de esa brecha, primer mundo, segundo mundo, antes hacías una pequeña referencia también, ¿no? A bueno, cómo está dividido el planeta en esa parte de accesos. Estoy de acuerdo. Yo creo que la diferencia entre el primer mundo y el segundo y tercer mundo se está agigantando debido a esto, debido a esta nueva revolución industrial que está suponiendo la tecnología, que está suponiendo Internet. Quizás yo te pediría que me permitas cambiar el foco de los problemas que realmente los tenemos, han quedado muy bien enumerados, y las exigencias a las administraciones públicas, como es esa formación, ese acompañamiento que hay que hacer a las personas que no tienen esta capacidad de ingresar a Internet de manera innata. También le pondría el acento a la seguridad. Yo creo que si la tercera edad es un colectivo especialmente vulnerable, lo es en seguridad. Estamos viendo cómo a quien timan socialmente es fundamentalmente a la tercera edad. Se aprovechan de que las barreras son diferentes, de que la confianza es diferente, de que la habilidad es diferente, y esto está incrementándose de una manera enorme en las vulnerabilidades a través de Internet. Todos somos vulnerables a través de Internet y las personas mayores muchísimo más. Pero de este eje, Silvia, te quería proponer pasar a una visión de esperanza, ¿no? También para el segundo y tercer mundo y también para las personas mayores. Yo creo que Internet se puede convertir en el gran habilitador. Internet bien utilizado nos permite que la diferencia de edad no exista, que cuando nos relacionamos entre nosotros no hay edades, ¿vale? Para bien y para mal. También tiene una parte muy perversa esta reflexión, ¿no? Pero yo creo que Internet sobre todo es la gran esperanza de nuestra sociedad para conseguir una mayor conexión social si está bien utilizado. Y por supuestísimo, es la gran esperanza para algo fundamental en la tercera edad, que es la salud. Gracias a Internet, la salud de las personas mayores y el confort de las personas mayores puede ser mejorado de una manera enorme. ¿Qué peso, qué responsabilidad tienen las empresas tecnológicas, las empresas TIC en este caso de La Rioja, en relación a lo que estamos tratando hoy en la mesa, ¿no? Esa pedagogía, no sé si muchas veces que asumís, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas tienen una gran responsabilidad y lo que deberíamos tener es un marco regulatorio que nos deje muy claras las exigencias de los productos que desarrollamos, cuál tiene que ser la adaptabilidad para cualquier tipo de persona, para no solo personas mayores, sino personas con algún tipo de incapacidad en alguna área, psicomotriz, visual. O sea, debemos de fabricar productos que sean capaces de ser utilizados por prácticamente cualquier persona. Eso las administraciones todavía tienen muchas cosas que regular. Y luego, por supuesto, también se puede apelar a esa sensibilidad de las empresas hacia el mundo digital y exigirnos lo mismo que se nos exige en cualquier otra área, tener una responsabilidad social corporativa que trascienda
de los impuestos que pagamos. El campo de los malos, ¿no? Esa vida paralela que es Internet, que la vida que sucede a través de Internet, en la que entiendo que esos agujeros negros de seguridad y de los malos que también están ahí. Cuando hablamos de ciberseguridad, de delincuencia a través de Internet, esto también ha ido en aumento. Sí, así es, lo vemos continuamente tanto en la empresa privada como a usuarios particulares. Son cada vez mayores los ataques, tanto en volumen como impacto. A lo largo de 2021, un informe de Deloitte declaraba que 9 de cada 10 empresas españolas habían sufrido algún tipo de incidente de seguridad a lo largo de un año. Estamos hablando al final del 90% de las compañías, ¿no? Cada vez lo vemos más también en los usuarios finales, cada vez son más frecuentes los mensajes de texto que recibimos haciéndose pasar por una entidad financiera que nos reclaman nuestros datos, las suplantaciones de identidad, los ataques de ingeniería social en los que pues a través de las conexiones que tenemos con nuestras redes sociales consiguen sacar la información suficiente como para hacerse pasar por una persona y que el mensaje suene creíble. Nosotros siempre recomendamos comprobarlo 2 veces, asegurarnos que el mensaje lo estamos recibiendo de la persona que lo recibimos y ante la duda no facilitar ningún dato. Bueno, hueco para los malos también, que decíamos, ¿no? En Internet, Saturnino. Efectivamente, es un tema que más daño hace con las personas mayores con respecto a Internet. Es la cantidad enorme, como comentabas, de mensajes que llegan todos los días. Ya no hablo de las llamadas telefónicas. Yo recibo al día pues 6 o 8 llamadas telefónicas, todas con muy mala pinta. Y gracias a que el smartphone que tengo me detecta muchas, vamos. Pero hay muchísima gente que desconfía mucho de la tecnología precisamente por eso. Yo, a las empresas que trabajáis en esto, yo fui informático en mis tiempos, os pediría que agradecéis los esfuerzos necesarios en 2 líneas. Una, que los productos sean lo suficientemente sencillos de manejar para que la gente los pueda asumir, y después que cuiden mucho la seguridad. Bueno, pues ahí está el mensaje para quienes se dedican a esto del software y la tecnología, que ha dicho Saturnino. Otro apunte que quiero sumar hoy: redes sociales. ¿Cómo está ese binomio de redes sociales y personas mayores? No sé cómo comentarte, yo los utilizo mucho, pero hay mucho, es que la gente es bastante reticente a meterse en estas cosas, tiene mucho miedo. Entonces es complicado que la gente mayor entre a utilizar de forma importante las redes masivas, o sea, las redes sociales. Ha hecho mucho, vamos, yo comento muchas veces, conozco mucha gente que no han utilizado las redes, o sea, la tecnología, hasta que hemos convencido que puedan ver las fotografías de su nieta que está en Los Ángeles. Entonces les cuesta mucho, de todas formas les cuesta mucho meterse en redes a la gente. Esa parte de ese ámbito social y el teletrabajo, claro, ha sido clave vía pandemia, pero también ha llegado para quedarse. Sí, lo vemos cada vez más en nuestra empresa y por supuesto en otras de nuestro sector o de cualquier otro ámbito. El teletrabajo yo creo que sí ha venido para quedarse, bien sea en su totalidad, al 100%, o en modelos híbridos de al menos 3 días a la semana en remoto. Esto, a su vez, pues lo que hace es precisamente multiplicar el número de puntos de fricción con las conexiones que tenemos entre nuestro equipo y nuestra sede de la empresa. Por ello es muy importante trabajar bien la securización de las conexiones, bien mediante VPNs, bien securizando los accesos de alguna manera para que ese teletrabajo también sea seguro. El contenido que tenemos en el equipo puede saltar hacia la empresa y puede infectar la totalidad de los servicios que ofrece. Entonces, pues desde aquí también, pues, oye, hacemos esa reflexión, ¿no? De está bien el modelo de teletrabajo, pero que adecúen a su vez con una inversión pues adecuada precisamente en ciberseguridad para garantizar la continuidad de negocio. Esto ha dado un empujón, ¿no? Entiendo, a las empresas tecnológicas. Sí, ha dado un empujón, pero tengamos cuidado. A cualquier tipo de empresa, no solo a las tecnológicas, está creando un entorno diferente y muchas veces un entorno con menor productividad, ¿vale? Yo, en mi opinión personal, creo que el teletrabajo es algo que ha de ser proporcionado por parte de la empresa como un elemento de conciliación. Hay empresas que lo entienden como un modelo de negocio, ¿vale? Entienden que les permite no invertir en una sede física, que les permite ubicar y tener trabajadores en cualquier punto del planeta y por lo tanto poder seleccionar a trabajadores de cualquier punto del planeta, pero creo que en gran medida en las empresas ha de ser sobre todo asumido como una medida que ayuda a la conciliación laboral y familiar cuando es necesario.
particularmente yo estoy observando que hay muchas personas que tuvieron que estar en teletrabajo intenso durante la pandemia y que han recibido la vuelta a la normalidad con una terrible alegría, no solo porque sienten que tienen una mayor productividad, sino que esa conexión, repito lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? O al principio del debate, somos homosocial, y creo que aunque uno desde su casa puede trabajar de una manera fantástica, resulta muy productivo y muy interesante establecer conexiones físicas también en las empresas. Esa herramienta que es Internet, pero al final el abrazo, ¿no? La conexión con las personas es lo que nos gusta y lo que nos llena también. Pues así hemos celebrado el Día de Internet, también hablando mucho de diferentes aspectos, ¿eh? Yo creo que hemos tocado muchos de ellos: accesibilidad, brecha digital, seguridad, teletrabajo, bueno, un poquito de todo para sumar a esta mesa. Gracias a los tres por habernos acompañado hoy en 7 Magazine. Gracias. Vamos a continuar con más asuntos. Hoy en las 7 de La Rioja tienen un pequeño adelanto, les vamos a mostrar un pequeño adelanto del programa que se va a emitir a partir de las 10 de la noche, Renques, con nuestro compañero Rubén La Parra, no se lo pierdan. El espárrago es un histórico de la primavera, yo diría que es uno de los reyes de la huerta primaveral, ¿no? Y de familia, claro que viene, llevamos muchos años trabajando en el campo, de mis padres, de mi abuelo, y pues toda la vida. Hay paraguayo, melocotón y neftalina, del cual de neftalina hay 3 variedades, de melocotón hay 1 y de paraguayo hay 4. Más asuntos. El Festival de Narrativas Cuéntalo y el Centro Dramático Nacional han presentado la coproducción Al otro lado del Ebro, un drama walker. Son 6 ficciones sonoras que se van a desarrollar en Logroño. La capital riojana es la 4ª ciudad de España que se suma a este proyecto del Centro Dramático Nacional, después de Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela. Entre el Festival Cuéntalo, que ya saben ustedes que es un festival de narrativas que impulsa y desarrolla el Ayuntamiento de Logroño, y el Centro Dramático Nacional. Me contaban que lo más interesante de todo este trabajo, que se consolida al final en estas narraciones sonoras, en esas 6 narraciones sonoras, ha sido el proceso. El poder tener la oportunidad de escuchar a gente que durante muchos años vive aquí, al otro lado del Ebro, que camina hacia Logroño, como dicen ellos o ellas, y contar esas historias, narrarlas, componerlas y hacer de eso también una cierta dramatización, un ejercicio teatral. Y continuamos con más asuntos en 7 Magazine. Vamos a hablarles de dónde descansaba Espartero, de cuál era ese lugar de descanso al que le gustaba ir, relajarse cerca del río. Nos lo va a contar nuestro siguiente invitado, Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, aquí pues una semana más. Director de la revista Larrarium. Precisamente en este número os hacéis eco de ese lugar tan idílico en el que se refugiaba y descansaba Espartero con su mujer. Pues sí, bueno, pues estamos hablando quizás de una de las fincas o propiedades más importantes del Logroño del siglo XIX. Bueno, la finca obviamente, pues estamos hablando de La Fombera, que está ubicada en el actual barrio de Los Lirios. En Logroño, Eso o sea que es a las, digamos, en el barrio de Los Lirios, ahí entre el río Ebro y el Iregua, en esa confluencia, había una finca. Sí, pues bueno, una finca que tiene su historia, porque a ver, ahora mismo, bueno, pues está ahí, bueno, pues es una finca ahí de la comunidad autónoma, tiene su cosa, pero tiene su historia.
Al parecer, bueno, según los testimonios, porque arqueológicamente no queda nada, las primeras personas que pasaron por aquí fueron los romanos, dado que el propio Espartero y la propia Jacinta debían tener ahí en esta finca pues cosas pues, que mientras pues, estaban trabajando pues, las flores o lo que sean, pues se debían encontrar con restos romanos. Sí, que bueno, que por desgracia no se ha conservado nada, todo hay que decirlo, pero sí que habla de que bueno, que los enseñaban con gusto un poco a los visitantes que llegaban a esta casa. Por tanto era una finca de descanso, de recreo, pero también recibían visitas importantes. Sí, hombre, a ver, bueno, era la casa de recreo de Espartero, porque a ver, él cuando llegó aquí, bueno, llegó a retirarse de una vida política intensa y bueno, pues disfrutó de lo que era uno de sus gustos, que era pues bueno, el cultivo de plantas, la horticultura. Entonces, pues bueno, pues se asentó en una finca que era propiedad de la familia de doña Jacinta Martínez de Sicilia. Dado que, bueno, las primeras menciones así como propietarios, un poco en el tema histórico, era Pedro Eloy de la Porta, que es un ancestro directo de doña Jacinta, uno de los primeros propietarios de esta finca que conocemos. Por tanto, era propiedad de la mujer de Espartero. Eso es. Esta finca. Eso es, bueno, estaba dentro el mayorazgo de Santa Cruz. Y bueno, él pues la aceptó ahí. Y bueno, ¿cómo era esta finca? Que es un poco a lo que vamos a conocer. Pues bueno, pues era pues un gran, pues bueno, entre los dos ríos que hemos hablado, y tenía la parte central, pues había una casa de unos 3 pisos más o menos de altura, rodeada pues de lo que eran campos. Y bueno, es cierto que bueno, ahí Espartero, bueno, como pasaba muchas horas y bueno, era uno de sus lugares favoritos, pues bueno, tuvieron que ponerle, según algunos autores, la primera línea telefónica que llegó a Logroño, llegó a la finca de la Fombera, a esta casa. Otros dicen que no, que fue la segunda, pero bueno. Bueno, pero ahí está, o la primera o la segunda línea telefónica que llegó a Logroño fue a esta finca de la Fombera en la que estaba Espartero. Tenía también, bueno, por dentro, pues bueno, pues la casa pues tenía una caja de escaleras que unía, pues bueno, desde las primeras pisos de abajo hasta los salones y una habitación que tenían dentro de esta propia casa. Un lugar donde, bueno, Espartero pues pasó mucho tiempo y a donde vinieron también a requerirle, porque bueno, dentro de la convulsa España del siglo XIX, Espartero, bueno, pues se pensó en él como uno de los, como el rey de España, vamos, un candidato a ser rey de España, y bueno, el general Prim vino a buscarle a Logroño a ofrecerle esa corona. Bueno, pues cuando vino aquí, pues debió ir al palacio del Espartero, que es ahora mismo el museo, pero bueno, al final Espartero, pues bueno, para un poco rechazar esa corona, pues le dijo que fuesen a pasar la tarde a la Fombera, y bueno, pues le dijo, bueno, como diciendo, pues aquí estoy bien, me encuentro bien aquí en esta finca, para que me voy a meter otra vez en líos políticos. Oye, pues es importante, muy importante este dato, o sea que sí. Espartero le llevó a pasar esa tarde a esa finca de la Fombera y allí a las orillas del río, y entre tanta naturaleza dijo que no me muevan de Logroño, que no me muevan de la Fombera, claro, que yo estoy aquí muy a gusto. Que si hubiese sido otra decisión de esa reunión hubiese salido un rey de España, también hay que decirlo. Y bueno, pues luego también ya a finales ya del siglo XIX, pues otro ilustre, en este caso escritor, Benito Pérez Galdós, vino a Logroño, porque bueno, Benito Pérez Galdós, pues bueno, una de sus características es que le gustaba documentarse, ¿no?, para escribir. Y bueno, había planteado escribir un libro sobre Sagasta y vino aquí a Logroño, claro, haciéndose eco de toda esta importancia de Espartero. Hay constancia de que Benito Pérez Galdós se trasladó a conocer un poco cómo era ese entorno de la Fombera para escribir un libro que, bueno, que luego nunca llegó a publicarse porque bueno, le murió antes, pero bueno, sí que es cierto que hemos de mencionar estas dos importantísimas figuras para la España del siglo XIX que vinieron a visitar esta finca. Visitas ilustres a esta finca de la Fombera, entre ellas, bueno, la de Pérez Galdós, nada más y nada menos. Más asuntos, además de esa casa, de ese chalet, vamos a decir, era muy importante la vegetación, ¿no? Sí. Paisajísticamente también era relevante lo que había en esa finca. Pues sí, porque bueno, parte de ello todavía lo tenemos y hemos de mencionar que bueno, una de las joyas
son las secuoyas que el propio Espartero plantó. Unas secuoyas que, bueno, no sabemos si las semillas o las trajo desde Perú. En una de sus expediciones militares le gustaba este tipo de plantación y dijo, bueno, pues voy a tenerme un recuerdo de aquellos viajes que he tenido, lo voy a trasladar a la finca y lo sembró ahí. Bueno, de hecho, está ahí todavía la secuoya, junto con diferentes especies arbóreas, entre cipreses, pues bueno, y desde luego mucha vegetación. Debe ser, bueno, pues como un bosque artificial, había muchísimas especies de árboles y bueno, pues fue un lugar, pues bueno, importante. Fue un lugar muy renombrado para el siglo XIX. Y bueno, la importancia de esta finca, que luego a la muerte de Espartero, en el año 1879, como era su finca favorita, decidió regalarla a la ciudad de Logroño para su disfrute. Y bueno, la ciudad de Logroño, pues bueno, le siguió dando, digamos, ese uso de cultivo, dado que bueno, luego fue arrendada a la administración pública para transformarse en el semillero, que era el depósito de semillas, pues para ir plantando diferentes plantaciones, allí donde haría falta. Y bueno, pues siguió teniendo ese uso. Incluso en los años 30 se instaló aquí una piscifactoría, que trajo una remodelación un poco de la finca, y que es donde empezamos a orientar los edificios que están hoy en día. ¿Qué nos encontramos hoy en día después de esa...? A ver, pues nos encontramos, para ver la Fombera hoy en día tendríamos que ponernos en lo que es el aparcamiento donde está la gasolinera del centro comercial. Veremos una casa blanca. Esa casa blanca de dos pisos fue construida para tener en los dos lados, para ser de guarda de esa piscifactoría que documenta muy bien varios números de La Rioja Industrial. Bueno, pues hay dos estanques que se conservan todavía. Amplió lo que era la avenida, porque claro, la avenida de entrada eran unos árboles muy altos. ¿Pero también. de cuántos metros cuadrados? No sé si lo has llegado a decir. Pues ahora mismo no lo tengo delante, pero es extensa, porque tiene una forma bastante peculiar, porque llega desde bueno, casi hasta lo que es la desembocadura del Ebro, y luego pues llega hasta lo que es el puente del Paso de Zaragoza. Y en estos momentos se encuentra ese vivero de empresas, conocido como la Fombera. La Fombera, eso es, bueno, sí, tuvo otra remodelación posteriormente, porque bueno, sí que es cierto que bueno, fue propiedad de Icona, del Distrito Forestal, y bueno, ya en un momento, pues en el año 86, de nuevo esta finca es reformada. Y aquí, en el año 86, desaparece la casa principal, que había sido reutilizada como casa de los guardas forestales según la documentación. Y bueno, una casa que, bueno, pues, porque claro, luego cuando estás leyendo la documentación muchas veces la figura de Espartero ya posteriormente ya no aparece, entonces simplemente como la finca de la Fombera o directamente el semillero. Pues con eso hemos conocido un poquito más de esa finca de recreo y de descanso de Espartero, bueno, donde se relajaba y donde llegó a decir a una propuesta como ser rey de España que no. Bruno Calleja, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine. Vamos a hablar del Estatuto de La Rioja, cuando se acerca poco a poco ese día de La Rioja. Hasta ahora mismo.